Saludos, nuestros queridos amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta serie de temas que hablan acerca de cómo nosotros debemos estar enseñando la escuela sabática. Estamos siendo capacitados a través de estos estudios bíblicos, o mejor dicho, de estos talleres, que también nos ayudan a entender la Biblia y a ponerla en una perspectiva que nos ayuda a comprenderla, a contextualizarla y a poder ayudar a los estudiantes de la Biblia, a los estudiantes de escuela sabática. Y nosotros como maestros de escuela sabática debemos estar apercibidos, debemos estar adiestrados en todos estos temas. La palabra de Dios en tiempos de crisis. Ciertamente estamos viviendo unos tiempos de crisis, no hay duda en eso. Uno de los efectos de la pandemia es que restringe el acceso de los líderes de la iglesia a los miembros. Este distanciamiento hace que no estemos juntos todos bajo el mismo techo simultáneamente. Se han cerrado las iglesias, se ha bajado su capacidad 50%, luego 30%, se cierra completamente. No podemos tener las escuelas sabáticas como quisiéramos, el estudio de la palabra de Dios ahora se hace de una forma distinta. Esto también aumenta el deseo de los miembros de estar con los líderes de la iglesia para el compañerismo y ese discipulado, ese modelaje que es tan importante cuando se hace de manera presencial. En el contexto de las restricciones y los deseos incrementados, la palabra de Dios es esencial, tanto para los líderes como para los miembros de la iglesia. Nosotros debemos fomentar ese estudio diario de la lección de escuela sabática. No es cosa de los sábados solamente o los viernes en la noche. No, mis hermanos. La palabra de Dios tenemos que estudiarla todos los días. Y nosotros trabajamos con ese folleto, esa cartilla, esa guía de la escuela sabática. Es precisamente una guía para estudiar la Biblia. La palabra es Jesús. Él es el verbo hecho carne. Él sostiene y cuida a su pueblo a través de la palabra escrita, la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Ese es Dios puesto allí en letras para que tú puedas entender el pensamiento de ese ser divino. La Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día alienta a los miembros a estudiar la Biblia diariamente. Nosotros hacemos el año bíblico, que todos los días hacemos una porción de la Biblia, y también estudiamos la lección de escuela sabática. Y también en nuestro devocional personal también están esas meditaciones matinales que llamamos las matutinas, donde se estudia un verso bíblico y se dan ejemplos y se relatan hechos e historias y se ponen ilustraciones. O sea, todo esto es importante para que nosotros nos mantengamos alimentados del pan de vida que es en Cristo Jesús, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es importante que nosotros nos mantengamos conectados con Dios a través del estudio de su palabra. La lección de escuela sabática. Bueno, la lección de escuela sabática, sabemos que la organización prepara guías de estudio bíblico para todas las edades. Y esa es una ventaja que tiene nuestra iglesia. Tiene para todas las edades guías de estudio adaptadas a esa edad en particular. La organización prepara guías de estudio bíblico para todas las edades para fomentar el estudio diario de la Biblia. El estudio de la Biblia tiene prioridad sobre todas las demás actividades de la iglesia. Es importante porque este es lo que va a fortalecer a la iglesia, ese estudio diario. El estudio de la Biblia es el núcleo de la vida espiritual de los miembros. Usted no me le va a recortar al estudio de la palabra de Dios. Todo ese tiempo que se dedica al estudio de la palabra de Dios hay que ponerlo allí. Hacemos cultos abreviados, pero el estudio de la palabra de Dios no puede abreviarse. No podemos alimentarnos menos. Al contrario, cada día necesitamos más alimento de la palabra de Dios. Los miembros obtienen fuerza espiritual, conocimiento, discernimiento y un nuevo celo del estudio diario de la Biblia. Todo eso se obtiene cuando estudiamos la Biblia, por eso es tan importante no ponerla a un lado. Tenemos que tener claro que en este conflicto de los siglos, en este conflicto milenario, hay una lucha entre el bien y el mal y Satanás quiere evitar el acceso de los seres humanos a la palabra de Dios, porque sabe que hay poder en la palabra de Dios. Sabe que si nos quita la palabra de Dios estamos perdidos, estaríamos debilitados, no tendríamos las energías espirituales para hacerle frente a todo este conflicto.
Estas realidades predominantes limitan el acceso. Lo que tenemos hoy día, esto de la pandemia, mis amados, está limitando el acceso de los miembros actuales a las guías de estudio bíblico. Esta es la dimensión sobrenatural de la pandemia, porque la pandemia tiene una dimensión natural, que es la que tenemos con el asunto del virus, pero sabemos que esto va más allá, sabemos que esto trasciende, sabemos que esto es parte de un conflicto, sabemos que Satanás no quiere que tengamos acceso, pero Dios va a utilizar todos los medios que tiene a su disposición, que son infinitos, esos recursos infinitos de la omnipotencia, los pone a nuestras manos para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios a todo aquel que está sediento, que está hambriento, que necesita escuchar del pan de vida. Entonces, ese es su agenda y tenemos que tener claro cuál es su agenda para nosotros trabajar la agenda de Cristo, que es la agenda contraria. Satanás usa muchas vías para restringir el acceso a la palabra de Dios. Y no es cosa de ahora, mis hermanos. Esto es cosa de todo este conflicto a través de los siglos. El faraón en Egipto, Satanás lo utilizó, ¿verdad?, para restringir la libertad de culto y que no pudieran ellos estar rindiendo culto a Dios. Con Herodes en Palestina, todos estos intentaron destruir la entrada del Mesías al mundo. Ordenaron la muerte de los niños varones. Siempre hay resistencia y restricción en la Biblia. Las realidades predominantes buscan restringir el acceso de los miembros a las guías de estudio bíblico. Esa es la dimensión espiritual. Esa es la guerra que estamos librando hoy día. Y los maestros de escuela sabática somos unos soldados en esa guerra. Los directores de escuela sabática son esos oficiales de guerra. Y tenemos que estar allí en esa trinchera, enseñando a tiempo, fuera de tiempo, llevando la palabra, diseminando el mensaje del Evangelio. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Estamos en guerra y hay que hacer frente al enemigo. Para no irnos tan lejos como Faraón, para no irnos tan lejos como Herodes, vamos a la Revolución Francesa, que fue básicamente siglo XVIII, ya el final del siglo XVIII. En la Revolución Francesa hubo unos eventos que se dieron porque había una iglesia en la Edad Media que distorsionó lo que es el carácter de Dios. Y es importante que tengamos esto claro. Fue una reacción de una opresión, de un sistema opresor y perseguidor que distorsionó lo que es el amor de Dios, distorsionó el carácter de Dios. Y estas personas que recibían de estos entidad oficial y de estas personas que estaban autorizadas para ser ellos los que llevaran el mensaje del Evangelio, estaban dando una mal representación de lo que es el Evangelio y como consecuencia, pues vino esta revolución. La Revolución Francesa no quería tener ya a un monarca, un rey, y no quería tener ya un sistema papal que los oprimiera. Ellos querían una nación que fuera una república donde el poder emanara del pueblo y donde no hubiese libertad. Y de hecho, la libertad llegó a tal punto en donde se negó la existencia de Dios. Interesantemente, Francia, que había sido la hija predilecta del Vaticano, ahora estaba en una posición en donde negó en su parlamento la existencia de Dios, rindiéndole culto a la razón, al pensamiento humano. Entonces, poco después se quemaron las Biblias. Hubo una quema de ese libro maravilloso. Los franceses endiosaron, ¿verdad?, a la razón. Tomaron a una mujer de la ópera, a una bailarina de la ópera, prostituta, le pusieron una toga y entonces la declararon diosa de la razón y empezaron a hacer una ceremonia de rendirle culto a esta diosa de la razón. Y entonces se abuele lo que es la existencia de Dios. Dios no existe, está abolido por el Parlamento. Increíble, ¿verdad, mis hermanos? Y entonces, como vemos, se les rinde culto a la razón y entonces las Biblias son quemadas porque no estaban haciendo un buen papel, de acuerdo con ellos. Así que en este conflicto, la palabra es el centro del ataque. Porque
Sabemos que la palabra viviente es Cristo y la palabra nos muestra a Cristo. Satanás se opone al acceso del pueblo de Dios a la palabra escrita y la guía de estudio de la Biblia. Él está buscando debilitar a nuestros niños, debilitar a nuestros jóvenes y a los adultos, a los ancianos. Él quiere debilitarnos, que no estemos fortalecidos con ese pan. Él sabe que su capacidad para resistir el pecado o mejor dicho, él sabe de la capacidad de la Biblia que nos da para nosotros que podamos resistir el pecado. O sea, la capacidad que nos da es inmensa, porque es poder de Dios, la palabra es poder de Dios. Y también él sabe que con la palabra podemos salir victoriosos durante la pandemia. Y depende, ¿verdad? Nosotros dependemos del estudio de la Biblia con estas guías de estudio que nosotros confeccionamos, que también las estamos distribuyendo de manera electrónica, porque sabemos que a veces se hace un poco difícil llegar y salir del hogar, pero hay hermanos que no tienen acceso, porque no tienen la tecnología. Por eso estamos tan preocupados y tenemos que no solamente preocuparnos, ocuparnos porque esos folletos de escuela sabática lleguen en las manos de aquellos que no son tan privilegiados de tener una computadora, de tener un iPad, de buscar allí la Biblia electrónica, de buscar la guía electrónica, de buscar todos esos otros recursos. Hay muchos hermanos que necesitan, mis amados. Recuerden que tenemos un gran sector de nuestra población que son personas que no utilizan la tecnología. Y tenemos que ayudarlos, hay que identificarlos. Usted como maestro de escuela sabática en esa clase, busque, pregunte, llame, te estás haciendo la lección, ¿cómo te puedo ayudar? Si no hay manera ninguna, llámelo y haga la lección con él o con ella, hagan grupos de estudio de lección diaria, llamándose por teléfono. Hay maneras de hacerlo, estamos en guerra y tenemos que hacerle frente a esta guerra con ese escrito está. Nuestra victoria está asegurada. No tienes por qué temer, porque la victoria está asegurada en su palabra. La Biblia sale siempre victoriosa en tiempos de crisis. No hay por qué temer. La pandemia crea un intenso deseo de conocer la voluntad de Dios. Hay hambre de la palabra. Hay mucha gente que me ha encontrado con hambre. Y a ese es el momento de aprovechar para llevarle el mensaje. El Espíritu Santo da a las Escrituras, a la palabra, un mayor acceso a nuestros corazones en tiempos de crisis. La gente está más receptiva al mensaje. Y te voy a contar una historia interesante. Hablamos acerca de cómo está este conflicto. Y para que tengas seguridad y paz y tranquilidad, sabiendo que la victoria está asegurada, mira lo que pasó con Faraón en Egipto. Mira lo que pasó con Herodes cuando trató de matar a todos los niños. Y de hecho mató, pero quería matar al Mesías. No lo logró matar. Mira lo que ha pasado en la historia. Ahora te voy a contar lo que pasó después de esa Revolución Francesa de la cual estuvimos hablando. Este es uno de los arquitectos de la Revolución Francesa, esos pensamientos, esos filósofos de aquella época que llegaron sus ideas a las mentes y movieron a la gente, ¿verdad? Con su filosofía que quedaba plasmada en sus escritos. Voltaire fue uno de ellos, Rousseau también fue uno de ellos, Montesquieu fue otro de ellos. Y estos filósofos franceses que se oponían al cristianismo, Voltaire se atrevió a decir: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Recuerden que se habían quemado las Biblias, ¿verdad? Y que la idea era destruir este libro. Ahora, ¿qué pasó después de la muerte de Voltaire? Después de la muerte de Voltaire, su vieja imprenta y la casa misma donde vivía fueron compradas por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Y actualmente, una de las imprentas más grandes de Biblias de Europa se encuentra precisamente en la casa donde murió Voltaire, quien había dicho que después de su muerte la Biblia iba a pasar a la historia y que nadie la iba a publicar. Así que, mis amados, los hombres se podrán levantar, pero la palabra siempre saldrá victoriosa. El Espíritu Santo nos hace un llamado. El Espíritu Santo trasciende las restricciones y los problemas de la accesibilidad,
porque el Espíritu Santo traspasa puertas y llega a donde está esa necesidad. ¿Cuál es entonces nuestro primer trabajo? Es orar por una entrada triunfal de las guías de estudio bíblico y de las Biblias en los hogares y las vidas de todo el pueblo de Dios. Mis hermanos, a predicar la palabra, a asegurarnos que las Biblias están en las manos de los hermanos y de los amigos que nos visitan, asegurarnos que tienen los folletos adecuados para estudiar, ellos, su familia completa, toda la familia. Y vamos a alimentar a nuestro pueblo para que podamos estar fortalecidos en esta guerra, en este conflicto cósmico del cual tú y yo somos soldados, pero soldados de la verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Dios te bendiga. Y seguimos estudiando la palabra y seguimos sintonizando y trabajando con estos talleres. Que tengas un lindo día.